Hace muy poco tiempo ocurrió una de las tragedias más impactantes que conoce la historia de la educación escolar chilena. 35 jóvenes radicalizados del Internado Nacional Barros Arana resultaron quemados por mal manejo de benzina y bombas Molotov. En el baño donde todo esto pasó, se leían consignas en memoria de los militantes del movimiento terrorista MIR, que fueron baleados en Villa Francia en el año 85, hechos que dieron origen al llamado Día del Joven Combatiente. La actual rectora del establecimiento, una mujer de apellido Benavides, llegó ahí nada menos que por preselección de la alta dirección pública, designada luego por la actual alcaldesa de Santiago. Esta distinguida administradora realizó en el año 2011 una pasantía en La Habana en educación, para después seguir especializándose en tierras nacionales. En agosto del año 2022 se hizo pública una foto en la que aparece con una polera negra de Antifa Colo Colo, la llamada facción antifascista anarco de la Garra Blanca. Los movimientos antifa alrededor del mundo son entidades menos estructuradas que las del terrorismo tradicional, pero no dejan de ser sumamente peligrosas y un caldo de cultivo para la radicalización en adolescentes. El grupo START del Departamento de Seguridad Nacional de la Universidad de Maryland es un consorcio norteamericano fundado con el objeto de estudiar en profundidad el fenómeno del terrorismo y la manera adecuada de responderle. Hace un par de años, el fundador del proyecto, el criminólogo Gary Lafree, analizó el fenómeno Antifa en tierras estadounidenses para tratar de responder a la pregunta de si se trataba de un grupo terrorista o bien solo de violencia penal común. Su conclusión es que va a depender del caso a caso. Si un grupo subnacional planea, por ejemplo, una emboscada para cometer violencia contra un grupo de policías en nombre de la organización o movimiento, es muy probable que pueda ser calificado de terrorista de acuerdo a la clasificación internacional. El análisis se hace contrastando las actuaciones del movimiento no con la terminología jurídica de un estado en particular, sino que con la definición de terrorismo que se obtiene a partir de la base de datos global de estudios contraterroristas, que contiene más de 2 millones de artículos sobre el fenómeno, base que entiende el concepto como la amenaza o utilización de violencia o fuerza ilícita por un actor no estatal con el objeto de conseguir objetivos políticos, económicos, religiosos o sociales. A partir de esta definición, la base de datos global desarrolló 6 criterios para identificar cuándo estamos en presencia de terrorismo. 3 de estos son esenciales. La actuación tiene que ser dolosa, tiene que incluir algún nivel de violencia o amenaza inminente de tal violencia, y en tercer lugar, los perpetradores deben de ser actores subnacionales. Adicionalmente, deben de estar presentes a lo menos 2 de los 3 restantes, esto es, el acto tiene que ser hecho con alguno de los objetivos de la definición de terrorismo, debe haber evidencia de intención de intimidar o coartar a una audiencia mayor que las víctimas inmediatas del acto, y por último, la acción debe de ser producida fuera de los límites establecidos para el enfrentamiento bélico. En el caso INPA, en Chile, el primer mes de trabajo allí dentro de la nueva directora, le quemaron la rectoría. Poco a poco, bajo el estándar del diálogo, fue tomando medidas con el intento de disminuir la violencia, pero nada de lo que hizo sirvió para evitar el desmadre de finales de este mes de octubre. Es claro que los frecuentes ataques a fuerzas del orden y a la división de ingenieros del ejército por parte de extremistas cobijados al interior del internado, que llevan años, por cierto, en el rubro, cumplen sin mayores problemas con la mayoría de los criterios utilizados por START y GTD para la definición de terrorismo. Las actuaciones son dolosas, violentas y cometidas por actores subnacionales, estrechamente vinculados con grupos ilícitos que se mueven muchas veces bajo una fachada futbolística con el objeto de lavar dinero, ejercer el narcotráfico y atentar contra las fuerzas del orden. El arma comúnmente utilizada es la bomba Molotov, que conforme detalla la Enciclopedia Británica debe su nombre a un ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, quien en el año 39 autorizó la invasión ilegal contra Finlandia en los albores de la Segunda Guerra Mundial, estallando la llamada Guerra de Invierno. Molotov, despiadado como todo pez gordo del régimen, se refirió a las bombas de racimo lanzadas por los soviéticos sobre Finlandia como los paquetes de comida que se merecían los hambrientos locales. La resistencia finlandesa fue más fuerte de lo que la Unión Soviética esperaba, y la invasión se prolongó durante el invierno hasta marzo del 40. Los combatientes finlandeses usaron ampliamente armas incendiarias hechas con botellas llenas de una mezcla de alquitrán, etanol y gasolina, con mechas como tapones. Con un toque de humor negro, los finlandeses las bautizaron como cócteles Molotov.
bebidas destinadas a acompañar los famosos paquetes de comida del ministro Molotov. La destilería de Rajamäki, cerca de Helsinki, que pertenecía al monopolio estatal de alcohol, cambió incluso su producción para fabricar cócteles Molotov e incluso adquirió varios cañones antiaéreos para contrarrestar a los bombardeos soviéticos que atacaban la destilería. Se fabricaron unos 540.000 cócteles Molotov con una planilla de más de 90 personas, casi todas mujeres. La popularidad de esta arma durante el conflicto entre Finlandia y la Unión Soviética llevó a la adopción global del término cóctel Molotov. Dos cosas se pueden extraer a partir de este análisis histórico. El primero, que estamos en presencia de un arma de guerra extremadamente peligrosa que puede producir la muerte. Y segundo, que los grupos radicalizados, torciendo la historia, la emplean hoy con frecuencia para justificar una especie de derecho de rebelión mal concebido contra gobiernos democráticamente electos. No es tampoco infrecuente que grupos terroristas utilicen armas de fácil fabricación para sus atentados. De hecho, eso es precisamente lo que pasa con mayor frecuencia. Si hacemos un rápido análisis histórico criminal, lo vamos a poder notar. El uso del fuego, bombas simples y otros elementos básicos como cuchillas son los más comunes en la historia del terrorismo. Los sicari, por ejemplo, en el siglo I, atormentaban en los mercados concurridos con la sica, que era una pequeña daga curva. Los atentados del 11 de septiembre, en el 2001, se iniciaron con cuchillas de librería, en manos de los radicales, y así también en los múltiples grupos anarcoterroristas del último siglo, la bomba Molotov ha sido el arma preferida. Este capítulo está presentado por Terrorismo, Derecho Penal y Criminología, análisis jurídico de un conflicto global. Sumérgete en las legislaciones de los países más importantes de Occidente, comprende qué es lo que se entiende hoy en día por terrorismo y los grandes desafíos para la contrainteligencia. Adéntrate por la historia del fenómeno y viaja por los oscuros rincones de la mente de los terroristas para comprender sus extremismos. Un programa exclusivo de PFW, ya disponible en todas partes del mundo. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Te invitamos a ver y escuchar nuestro nuevo especial de clases titulado Guerra contra la Materia, que sintetiza las investigaciones del profesor Lawrence Wright respecto a las causas mediatas e inmediatas que explican el trágico atentado del 11 de septiembre y el posterior surgimiento de la War on Terror. Sumérgete en este profundo recorrido de más de 3 horas de video haciéndote miembro del canal o adquiriendo los programas digitales del que este especial forma parte. Más información en la descripción de este video y en nuestra zona de comunidad. Conozca un amplio barrigo de estos temas en nuestro programa Teoría Penal de los Delitos Violentos, una mirada introductoria universal desde la psicología, el derecho penal y la criminología, en donde aprenderá aspectos importantes de la teoría del delito y también de la pena, además de sumergirse en los actuales debates de política criminal de los delitos violentos en el mundo. Adquiéralo en el link ubicado en la descripción de este video. La peligrosidad de una bomba Molotov radica en la causación de daños térmicos directos, quemaduras de incluso tercer grado y una rápida propagación de las llamas, complicando la evacuación de las víctimas. La dispersión del vidrio roto también puede provocar heridas punzantes o cortantes, y la inhalación de gases tóxicos derivados del incendio puede ser letal. Las quemaduras que llega a producir una bomba Molotov son tales que son capaces de destruir todas las capas de la piel, incluido el tejido subyacente, lo que expone al cuerpo a riesgos como infecciones graves, deshidratación y shock. Si las quemaduras son extensas, pueden llegar incluso a dañar órganos vitales y a afectar la función respiratoria, especialmente si el área quemada incluye el tórax o las vías respiratorias. Todo lo que acabo de mencionar es una descripción básica médico-forense de la peligrosidad de una bomba de estas características, y fue además lo que precisamente ocurrió en el INBA, ya no en el lanzamiento, sino que en la fabricación. Curiosamente, la ley de armas en Chile tipifica el delito de fabricación de bombas Molotov en su artículo 10, haciendo empleo incluso de su nombre histórico,
pero le establece una pena en abstracto de presidio menor en su grado máximo, vale decir de 3 años y 1 día a 5, que es una sanción menor en comparación a otros utensilios como armas de fuego y municiones. Adicionalmente a eso, para el caso en comento, ha de tomarse en consideración en la determinación de pena la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que tiene un régimen suavizado y distinto. Pero más allá de eso, que no quiero aburrirlos con la terminología técnica demasiado específica para la determinación de pena, vale la ocasión traer a cuento aquí la llamada teoría de la pena natural, que es un postulado en la teoría del delito aplicado en ocasiones por la jurisprudencia cuando el hecho mismo perpetrado por el sujeto activo conlleva naturalmente una sanción. El clásico ejemplo de los manuales es el del malhechor que se sube a una escalera para robar los frutos de un árbol, y que en el intento de arrancarlos se cae de la escalera y queda paralítico. Y entonces la justicia puede exculparlo de toda sanción que el Estado le pueda implicar, habida cuenta de que la naturaleza ya lo ha sancionado en forma bastante. Mutatis mutandis, el adolescente que se quema con la fabricación de bombas Molotov, más allá de que se pueda aplicar una sanción con RPA o no, la naturaleza misma de los hechos ya lo ha sancionado en forma suficiente, y no valdría la pena castigarlo 2 veces. El defensor incluso podría ver aquí la oportunidad de aplicar un extraño caso de lo que en latín se llama non bis in idem, vale decir que no es posible sancionar 2 veces por lo mismo. ¿Y por qué digo que es inusual? Es inusual porque generalmente este principio se aplica para evitar, por ejemplo, que sutano sea sancionado por el derecho administrativo sancionador y adicionalmente por el derecho penal por un mismo acto, o bien cuando se intenta abrir una segunda causa por el mismo hecho ya sancionado antes. El otro aspecto importante en criminología del terrorismo tiene que ver con el llamado fenómeno de la radicalización, que en Estados Unidos se ha estudiado fundamentalmente a partir de grupos supremacistas blancos y anarcocomunistas. Llevado esto al caso nacional, lo cierto es que existe una pobreza muy grande de trabajo de desradicalización en colegios, cosa que ya se está haciendo en tierras norteamericanas. Incluso más, como podemos ver, podría haber incluso por parte de las mismas autoridades del INBA y de los apoderados un aliento al fanatismo y a la violencia, lo que además podría significar que nos encontramos ante casos de inducción sancionables también jurídicamente. Por ejemplo, la rectora Benavides del instituto en cuestión ha dicho públicamente que no está de acuerdo con que dentro del recinto exista un deterioro del concepto de autoridad. Para ella, según lo que sabe respecto a sus estudios de educación, la adolescencia consiste precisamente, dice ella, en votar los cánones de autoridad que traemos desde pequeños y así construir los propios. El inductor se define en el derecho penal como quien dolosamente forma en otro la voluntad de cometer un delito doloso, de manera tal que vemos que existe un actuar doloso por parte del inductor para que el inducido adopte una conducta delictiva dolosa. Ahora bien, no es tan fácil como llegar y decir que fulano es inductor de sutano. Hay requisitos. De partida, la doctrina mayoritaria considera que el inductor tiene que actuar directamente mediante actos positivos, orientados a la formación de la voluntad criminal, de manera que se excluye sancionar la inducción homicida, es decir, quien se abstiene de disuadir a otro de la comisión delictiva, a pesar de que su silencio puede haber sido determinante para la decisión. Ese no se consideraría inductor. Tampoco se sanciona la llamada inducción en cadena, vale decir inducir a alguien para que a su vez este alguien instigue a otro a la comisión de un delito. Ese inductor de segundo orden, el de más atrás, quedaría libre de la condena. La inducción además tiene que ser para la comisión de un delito determinado. Por eso es que la Corte Suprema ha dicho que las vagas invitaciones a dedicarse a una vida delictual no constituirían inducción. Y por último, desde el punto de vista de la criminología y psicología forense, es interesante estudiar la inducción a la radicalización en el proceso de forjamiento de la psique terrorista, que es algo que ha sido muy bien analizado en las escuelas de formación islámica en el cercano y Medio Oriente, pero mucho menos en Occidente en sus propias fronteras, con todos los problemas que esta clase de movimientos anarcocomunistas conllevan para la seguridad de la sociedad. La falta de estudios en la materia se debe, entre otros factores, a que la misma radicalización está hoy en día envenenando a las propias universidades, generándose una ramificación del desastre que incluye tanto a la educación escolar como universitaria, y con un futuro nada alentador.